Vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio de Juan. Capítulo 7. Juan capítulo 7. Y vamos a estar en el versículo 37 al 52. Juan 7, 37 al 52. Y dice la palabra del Señor: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían:
verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Oremos, Padre amado. Gracias, Señor, por ese gran privilegio que tenemos de habernos hecho tus hijos, de habernos atraído a tu santa familia por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por ese sacrificio que hizo por nosotros en esa cruz del Calvario. Te alabamos, te glorificamos, Señor, con nuestros cantos, con nuestras vidas, con todo nuestro ser, reconociendo que te pertenecemos a ti, Señor, que tú, Señor, eres digno de ser alabado, de ser exaltado. Gracias, Padre, por estar aquí presente en medio de nosotros, porque sabemos que tú estás aquí, Señor. Te rogamos ahora, Señor, que tú, Señor, nos guíes, que seas tú, Señor, quien alumbre nuestros ojos, nos dé el entendimiento espiritual para reconocer estas verdades que vamos a ver de tu palabra, Señor. Y te rogamos también por aquellos que nos escuchan o nos ven, Señor, desde sus hogares en otros estados o países, Señor, que los alcances también a ellos, Señor, que tú, Señor, les des a cada uno, Señor, lo que tú quieres que reciban, Señor. Estén dispuestos ellos a recibir tu santa palabra, Señor. Y si hay algunos de ellos que todavía no te han conocido, que no tienen esa seguridad de salvación que solamente tú puedes dar, Señor, que hoy sea el día para que te reconozcan como su único y suficiente Salvador, y que tú les des esa seguridad por medio de tu Santo Espíritu, Padre. Gracias te damos ahora. Sé tú, Señor, quien nos guíe y nos dirija, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar viendo este pasaje de la Escritura. Aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo, que dice algunas cosas que causan división entre la gente. Las declaraciones que el Señor Jesús hace en este pasaje son unas declaraciones, pues si no conociéramos nosotros al Señor, diría unas declaraciones atrevidas. ¿Por qué? Porque están invitando a las personas a que vengan a Él para saciar su sed. Porque está invitando a las personas a creer en Él. Recuerden, el pueblo judío era un pueblo celoso de Dios. Para ellos solo existía Jehová. Por eso es que se escandalizaban de Cristo, porque Él se ponía al mismo nivel de Dios Padre. Se escandalizaban de su enseñanza, de esta enseñanza nueva que les estaba dando.
Pensaban que estaba desviando a las personas del Dios verdadero. Pero los que se habían desviado eran ellos, los fariseos, los escribas, los que supuestamente estaban para guiar al pueblo. Ellos eran los que se habían desviado. Habían puesto su propia justicia por encima de la justicia de Dios. A los mandamientos de Dios les habían añadido más, muchos más. Ya a estas alturas ya llevaban más de 600 mandamientos. Si no podían guardar los 10, imagínense hasta dónde llegaban ellos. Ellos ponían su propia justicia por encima de la justicia de Dios. Se cuidaban solo de guardar la ley al detalle, pero su corazón estaba lejos de Dios. Se cuidaba nada más de hacer las cosas para que las personas a su alrededor las vieran. Dicen que se ponían, que oraban varias veces al día, ¿verdad? Pero se aseguraban de que hubiera mucha gente que los estuviera viendo, y ahí donde se les llegaba la hora, ahí se ponían a orar para atraer la atención de las personas. Hacían las cosas para pararse el cuello, como decimos nosotros, ¿verdad? Pero su corazón estaba lejos de Dios, estaba lejos del Señor Jesucristo. Hoy quiero que veamos cómo las palabras de Cristo hacen efecto en las personas. Primero vamos a notar versículo 37 al 39, que las palabras de Cristo son verdaderas. Las palabras de Cristo son verdaderas. Dice la Escritura: en el último y gran día de la fiesta. En el último y gran día de la fiesta. Para ellos estas fiestas eran algo grande. Ellos las guardaban, porque vemos desde allá, desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cómo ellos celosamente guardaban todos estos mandatos del Señor, de Dios. Y vemos entonces como dice la Escritura, en el último gran día de la fiesta. ¿Puede imaginarse la cantidad de personas que se encontraban allí en el último y gran día de la fiesta? Y Cristo se pone de pie y dice algo que era inconcebible. Dice algo difícil de creer. Dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esta es una afirmación asombrosa. Con razón los fariseos se ofendieron, se escandalizaron. ¿Quién se cree que es este? Quizás algunos de ellos pensaban. Porque imagínense, se suponía que ellos eran los maestros, ellos eran los que conocían toda la ley, y luego se para ahí este hombre desconocido y dice que cualquiera que tenga sed, venga a mí y beba. Con razón se escandalizaron los religiosos de su tiempo. Al escuchar estas palabras, tenemos tres opciones. Cristo abiertamente está diciendo mentiras cuando dice estas palabras, o Cristo está autoengañado, se ha engañado a sí mismo. Es sincero, sí, en sus palabras, pero él se cree ser alguien que en realidad no es. Dos opciones. O la tercera: Cristo está diciendo la verdad. Él sabe perfectamente quién es Él y el poder que tiene para calmar la sed del alma.
¿Cuál de las tres opciones nosotros creemos? ¿O decía mentiras? ¿O estaba engañado? ¿O decía la verdad? Cristo dijo la verdad, ¿verdad? Él sabía quién él era. Juan 4:13. Ahí unas páginas atrás del capítulo que estamos viendo. Juan 4:13 al 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Esa es la conversación que está teniendo con la mujer samaritana. Dice el 14: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. De nuevo vemos al Señor Jesucristo acá, unos capítulos anteriores, hablando o afirmando que Él puede calmar la sed de las personas. ¿Será cierto? Sigue diciendo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. En otras palabras, no solo saciará su sed el que cree en mí, sino que de su interior saldrá un caudal suficiente para cambiar su vida y la vida de otros con su testimonio. Estas palabras que Cristo dijo son palabras verdaderas. ¿Cómo lo sé yo? ¿Cómo lo sabe usted? Pues porque yo lo he comprobado, y cada uno de los que estamos aquí también. Los que han experimentado el poder de Cristo cuando Él cambió sus vidas. En ese momento, cuando usted estaba sedienta, vino el Señor Jesucristo y tomó de esa agua que Él ofrece. ¿Sació el Señor Jesucristo la sed de su alma? ¿Verdad que sí? Sí, sí. Ya no andamos como andábamos antes, ¿o sí? Ya no andamos de barra en barra, ¿verdad, hermano Miguel? Amén. Amén, dice el hermano. Ya no andamos de fiesta en fiesta porque queríamos algo, nos sentíamos vacíos. Gloria a Dios. Que el Señor Jesucristo nos dio de esa agua y estamos saciados. Y nos salió gratis. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Lo que Él está diciendo aquí, hermanos, son palabras verdaderas, verdaderas. Aunque los fariseos se escandalizaron, las palabras del Señor Jesucristo son ciertas, son ciertas. Vamos a continuar. Vemos en el versículo 40 al 44, las palabras de Cristo causan disensión. Dice versículo 40 al 44. Entonces, de Juan 7, si no está ahí. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Las palabras de Cristo causan disensión o división. Estas palabras que habló Cristo fueron suficientes para hacer que las personas debatieran en su interior la profundidad de lo que Cristo dijo. Mire, nadie puede escuchar las palabras de Cristo y continuar como si no lo hubieran escuchado.
La palabra de Cristo obliga a las personas a decidir si creerle o no creerle. Su palabra empuja a las personas a escoger, a hacer una decisión. Nadie, después de escuchar las palabras del Señor Jesucristo, nadie puede quedarse, como algunos dicen, yo soy neutral. No. O escoges estar con Él o escoges estar contra Él. Nadie puede quedarse en el medio. ¿Estamos con Él o no estamos? Mateo 12:30. Mateo 12 y el versículo 30, el Señor Jesucristo es bien claro al decir estas palabras. Y dice la palabra del Señor: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es, dicen las personas. Yo no estoy en contra de Cristo. No, yo no estoy en contra de Él. Sí, está en contra de Él si no le cree a sus palabras. Está en contra de Él si está viviendo su vida como usted quiere. O está con Él o está en contra de Él. O junta con Él o si no está desparramando. Nada de que en medio, yo en medio me quedo. No, en medio no hay un lugar en medio. O está con Cristo o no está. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Y hermanos, eso es lo que tenemos que anunciar a las personas allá afuera. Tenemos que quitar todas las excusas que ponen. Yo no estoy en la iglesia, pero yo soy una buena persona. No, ¿estás con Él o no estás? Yo no creo, pues no creo en la religión. Yo creo en la regla de oro. ¿Sabía cuál es la regla de oro? Que hagas con los demás lo que tú quieres que hagan contigo. Dicen unos, yo vivo por la regla de oro. No, así no. Tienes que vivir por Cristo Jesús, no por lo que hagas. No por nada. No es religión, no es nada de eso, es el Señor Jesucristo. De seguro entre la multitud presente se encontraban familiares, se encontraban amigos que se habían reunido para celebrar ese último día de la fiesta, pero entre ellos mismos no se ponían de acuerdo. Algunos pensaban que Jesús era el profeta, lo dice aquí la Escritura, ¿verdad? Miraban a Cristo como un profeta. No, Cristo no quiere que lo vean como un profeta, no quiere que lo vean como un maestro, quiere que lo vean como su Salvador, como su Salvador. Aunque sí es profeta y es maestro, pero primeramente debemos de creer en Él como nuestro Salvador, el único que puede salvar nuestras almas. Entonces muchos de ellos lo miraban como el profeta, otros que decían que era el Cristo, otros no le creían porque era de Galilea. El desacuerdo era grande aún entre sus familiares, porque Cristo a eso vino, para que cada uno piense en lo que Él dijo y decida si creerle o no creerle. Y muchas veces los familiares y amigos no van a estar de acuerdo. ¿Cuántos de nosotros fuimos los primeros en creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador? ¿Y a cuántos de nosotros nos hacían a un lado nuestros familiares? Quizás padres o hermanos o parientes o amigos, ¿verdad? Por creer en Cristo Jesús.
Ya te cambiaron de religión. ¿Se recuerda? O los amigos, ya te hiciste muy santito o muy santita. Ya no quieres juntarte con nosotros. No estamos de acuerdo. Gloria a Dios. Gloria a Dios que nosotros no nos deshicimos del mundo. El mundo se deshizo de nosotros cuando nos paramos firmes por Cristo Jesús. Y así debe de ser, hermanos. No debemos de querer agradar a todo el mundo. No debemos de querer agradar a los incrédulos, quedar bien con ellos y quedar mal con Cristo. No, es al revés. Usted preocúpese por quedar bien con su Señor que dio su vida por usted. Y si se ofenden, pues ni modo. Le voy a decir por qué. Porque si usted está queriendo acomodarse al mundo, acomodarse a sus familiares incrédulos, ¿qué esperanza les queda a ellos? Si usted se acomoda a ellos, no, debe ser al contrario. Ellos deben de reconocer que usted y yo estamos en serio. No estamos jugando a la iglesita. Estamos en serio. ¿Por qué? Porque Cristo cambió nuestro corazón y le debemos todo a Él, todo a Él. Así que el Señor Jesucristo con sus palabras empuja a las personas para hacer una decisión de creerle o no creerle, y muchas veces, pues como mencioné antes, sus familiares no van a estar de acuerdo. Tristemente muchos se quedan antes de, o no vienen a Cristo porque luego piensan, mis papás me van a desheredar, mis papás me van a ver mal, mis hermanos o mis hijos, ¿verdad? Y eso los detiene. Recuérdese, dice la palabra del Señor, los cobardes e incrédulos, entre una lista grande ahí, no heredarán el reino de Dios. Los cobardes, aquellos que dicen, yo sí creo en Cristo y se me hace bonito todo esto, pero no, me da miedo que mi esposa o mi esposo o mis padres me hagan a un lado. Me pueden hasta dejar, mi esposa me puede dejar o mi esposo me puede abandonar, o mis padres ya no me van a dar entrada en la casa. ¿Qué está haciendo? Cobarde, ¿verdad? No, debe ser valiente para entrar al reino de Dios. Mateo 10. Mateo 10, y vamos a tomar el versículo 34 y 35. Dice la palabra del Señor. No penséis, fíjese lo que dice el Señor Jesucristo. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán, ¿quién? Los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Estas son palabras fuertes, hermanos. ¿Cómo es posible que el Señor Jesucristo nos pida que lo amemos más a Él que a nuestros padres? Mire, entre más ame usted al Señor Jesucristo, más va a amar a sus padres. Entre más ame usted al Señor Jesucristo, más va a amar a su esposa o a su esposo o a sus hijos. Cristo no nos pone, Él lo que quiere, hermanos, es que nuestro primer amor sea para Él, porque de esa manera vamos a poder demostrar amor a las demás personas.
Porque cuando nos enfocamos en amarnos más uno al otro, en vez de al Señor Jesucristo, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un ídolo de la esposa o del esposo o de los padres. Porque todo lo que se interfiere y se interpone entre nosotros y Dios es un ídolo. Es un ídolo. Y no debe ser así. No, Jesucristo no está diciendo que odiemos a nuestros familiares. No, no. Eso no está diciendo. Él sabe por qué dice las cosas. Y Él sabe que si entre más amor tengamos por Él, más vamos a poder amar nuestras familias. Muchas veces escuchamos decir, a mí no me gusta hablar de religión ni de política. Para no empezar los desacuerdos, mejor me quedo calladito. Pero tenemos, hermanos, que hablar de estas cosas. Las demás personas tienen que saber dónde estamos parados. ¿Cómo vamos a llevar el Evangelio a las personas si no hablamos de religión? ¿Cómo vamos a llevar el Evangelio a las demás personas si no les hablamos de Cristo? Debemos de hablar de esto, pero con gracia, recordando que una vez nosotros estábamos en la misma situación. No se enoje con las personas porque no le escuchen, no. Sea paciente, así como lo fueron con nosotros también algunas personas cuando nos hablaban de Cristo. O usted no se molestaba, no se enojaba. Ya vienen otra vez, le van a hablar de Cristo. Yo no quiero. Ya mejor le voy a cerrar la puerta. Y cerraba la puerta y se hacía como estaba dormidito, dormidita, ¿verdad? No quiero. Ya vienen estos enfadosos. Tenga paciencia con ellos, hermano, así como la tuvieron con nosotros. Y tenemos que hablar de esto, a veces aunque se molesten, pero tenemos que hablarles claro. Es que no quiero hablarles porque se van a enojar. Tenemos, hermanos, que por lo menos una vez compartir el Evangelio con nuestros familiares o con nuestras amistades. Por lo menos una vez, no se quede callado, hábleles. Le voy a poner este ejemplo. Si el edificio aquí enfrente se estuviera quemando y sus papás y sus hermanos estuvieran ahí y fueran las 4 de la mañana y usted viera las llamas ahí y nadie afuera y usted sabía que ahí estaban sus papás, ¿qué haría? Oh no, yo no quiero ir a tocarle la puerta porque se van a enojar. ¿Eso haría? No, ¿verdad que no? Usted iría aunque iría y tocaría o quebraría la puerta aunque se enojaran. ¿Por qué? Porque si no les sacan, no los despierta, se van a quemar. Hermanos, pues el infierno es peor que quemarse en vida. El infierno es peor porque de ahí no sale nadie. Es una eternidad en el infierno. Entonces, ¿por qué no queremos despertar a las personas? ¿Por qué no les queremos dar el plan de salvación, el Evangelio, para que crean en Cristo también ellos? Es que se van a molestar. Pues ya está advertido. Dios, hermanos, usted ni yo queremos tener la sangre de nadie en nuestras manos porque no les hablamos de Cristo. Las palabras del Señor son verdaderas. Las palabras del Señor traen disensión o división entre las personas. Y vamos a continuar. Las palabras de Cristo penetran al corazón. Versículo 45 al 49. Si no está en Juan 7, regrese ahí. 45 al 49. Dice la palabra del Señor: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Les cuestionaron:
Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Fíjense cómo se expresan estos maestros, estos fariseos de las personas. Si el pueblo no sabía la ley, era porque ellos no se la estaban enseñando. Ellos eran los encargados de enseñarles la ley a estas personas, al pueblo, ¿verdad? No tenían ellos por qué quejarse del pueblo. Si no la sabían, era porque ellos no estaban haciendo su trabajo. Vemos ahí el corazón de estas personas, que no había compasión por las demás personas. Ellos se creían, los que estaban allá, andaban volando por allá con alitas, como los angelitos, y las demás personas no les importaban. Entonces vemos, tercer punto, las palabras de Cristo penetran al corazón. Cuando los alguaciles fueron cuestionados por los principales sacerdotes y los fariseos, respondieron los alguaciles: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. De seguro que los alguaciles, al escuchar a Cristo, tuvieron que haber pensado seriamente en lo que Cristo dijo. En otras palabras, fueron redargüidos con lo que escucharon, porque la palabra de Dios estaba haciendo su obra en el corazón de estos hombres, de los alguaciles. Jeremías 23, 29. Jeremías 23, 29. Y vamos a ver qué dice la palabra del Señor. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? A veces decimos: no, ¿qué va a creer? No, este tiene un corazón duro. Pero ¿qué la palabra del Señor no es suficiente para quebrantar la piedra? Es como martillo, dice. Es como fuego. Sí, recuérdese, nos desanimamos nosotros a veces, hermanos, porque nosotros queremos ser los que convirtamos a las personas cuando les hablamos, pero ese no es su trabajo, ese no es mi trabajo. Su trabajo es compartir la palabra de Dios, y la palabra va a hacer su efecto en el corazón de las personas. Cuando usted y yo nos apartamos de ellos, ellos se quedan pensando en lo que escucharon. ¿O no le pasaba eso a usted cuando le testificaban de Cristo? Cuando le hablaban del Señor Jesucristo, y usted decía: no, ahorita no, o hasta ponía, le daba esa mirada de enojo para que se fueran las personas, pero cuando se iban, ¿qué no nos quedábamos pensando? ¿Y qué tal si es cierto? ¿Y qué tal si lo que dicen estos aleluyas es verdad? Y si me muero, me voy al infierno. ¿Y qué tal si solamente Cristo es el único camino? O sea que la palabra que habíamos escuchado estuvo martillando nuestros corazones, ¿verdad? Corazones duros, corazones de piedra. Y ahora nos asombramos nosotros de las personas, ¿verdad? ¿Cuántas veces no rechazamos también nosotros, hermanos? Los alguaciles tenían el encargo de arrestar a Cristo. Por eso los fariseos les preguntaron: ¿por qué no le habéis traído? Pero al escuchar a Cristo, no se atrevieron a ponerle la mano encima. Ellos reconocieron el poder que Cristo tenía. Fíjese, con tan solo
su palabra los desarmó a estos hombres, a los alguaciles. Es más, los poderosos le tenían temorcito, ¿verdad? Pilato, la mujer de Pilatos. Aunque eran hombres poderosos, influyentes, ricos, pero le tenían temor a este hombre pobre, carpintero. Yo creo que se metía la mano a las bolsas y no sacaba ni una cora, ¿verdad? ¿Por qué? Él no tenía dónde recostar su cabeza. Las aves de los cielos tienen nidos, dijo, ¿verdad? Pero él no tenía nada, pero tenía su palabra de poder. Y de esa manera desarmó a estos alguaciles. Ellos tuvieron tiempo para meditar en lo que habían escuchado. Esa palabra que Jesús habló penetró en sus corazones e hizo el efecto que Dios quería que hiciera. ¿Por qué? Desobedecieron a los fariseos. Desobedecieron a los principales sacerdotes y no arrestaron a Cristo, no lo llevaron. ¿Por qué? Porque la palabra de Cristo hizo el efecto en sus corazones. Hebreos 4 vemos el poder que tiene la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando la escuchamos o cuando la leemos, que nos habla. Es la palabra la que transforma nuestras vidas. No es el pastor, hermanos, no es ningún hombre, ninguna mujer. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Pero tenemos que estar atentos a ella y cuando escuchemos la palabra, meditar en ella y obedecerla. Cuando Dios nos está llamando a hacer algo o a dejar algo que no está bien, tenemos que ser obedientes a Él. Es la palabra que redarguye, ¿no? Más bien el Espíritu Santo usando la palabra de Dios lo redarguye, ¿o no? ¿O no le redarguye a usted? ¿Verdad que sí? Sí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, como dice aquí, es viva y eficaz, que penetra hasta el corazón, y es la palabra que hace la obra. Puede regresar a Juan capítulo 7. Vamos a ver nuestro último punto. Versículos 50 al 52, la palabra de Cristo convierte el alma. La palabra de Cristo, las palabras de Cristo son verdaderas, ¿verdad? Las palabras de Cristo causan disensión, las palabras de Cristo penetran al corazón y la palabra de Cristo convierte el alma. Versículo 50 al 52 dice: les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, o sea, uno de los fariseos, de los que conocían la ley. Dice 51, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. O sea, Nicodemo, ¿qué te pasa? Si tú eres un estudioso de la palabra de Dios, y no me digas que ya también
Jesús te lavó el cerebro. Pues fíjese que sí, porque cuando llegó allá en el capítulo 3, que llegó de noche, el Señor Jesucristo fue directo con él, ¿verdad? Cuando le dijo que tenía que nacer de nuevo. Imagínense si no se quedó pensando Nicodemo en esas palabras. Cuando él le dice, pero Señor, ¿y cómo? ¿Cómo es posible que siendo un hombre ya viejo, cómo voy a nacer de nuevo otra vez? Y el Señor Jesucristo le explica. Y no crea que la palabra que le habló el Señor Jesucristo no hizo su efecto. Lo estamos viendo aquí, en este pasaje. Nicodemo, dice la Escritura, el que vino a él de noche. Por si pensábamos que era otro Nicodemo. Aquí el apóstol Juan lo aclara. Dice, no, el que vino a él de noche. Allá en el capítulo 3, aunque no había capítulos en ese entonces, ¿verdad? Ni versículos. Pero el que vino a él de noche, dice la Escritura. Parece que después de haber tenido una conversación con Cristo, Nicodemo se convirtió en un creyente. Lo vemos aquí como calmadamente habla con los principales sacerdotes y los fariseos y les invita a pensar y hacer lo correcto. Vemos claramente de qué lado estaba Nicodemo. Él escogió estar de acuerdo con Jesús. Aunque fíjese bien, más adelante vemos que sí, eran creyentes, pero Nicodemo era uno de los creyentes de la secreta, ¿verdad? Así como, ¿quién era el otro? José de Arimatea. Creían, pero por los puestos que tenían, ahí estaban así, ¿verdad? Jugando las dos partes. Pero eran creyentes. Hubo un momento en el cual Nicodemo, después de escuchar las palabras de Cristo, tuvo que decidir o seguir su sistema religioso e ignorar lo que escuchó de Cristo, o creer en la palabra que escuchó de Cristo cuando le dijo, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Fue directo el Señor Jesucristo a Nicodemo. Nicodemo estaba pensando, yo sé mucho, yo conozco toda la ley, yo hago buenas obras, yo diezmo, oro, ayuno, estoy en las sinagogas todo el tiempo. El Señor Jesucristo le dice, nada de eso vale. Nada de eso te vale, Nicodemo. El que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Yo creo que Nicodemo escogió lo mejor, creerle a Cristo. Al final Nicodemo hace su aparición de nuevo después de la muerte del Señor. Aquí tenemos una prueba de que era un creyente en Cristo. Juan 19. Y vamos a tomar el versículo 38 al 40. Dice, después de todo esto, después de la crucifixión del Señor, dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, ¿pero qué? Secretamente, por eso digo, eran de la secreta. Secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. 39. También, ¿quién? Nicodemo, el que vino a él de noche, ¿verdad? También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra, de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Lo que quiero que vean es de que vemos a Nicodemo, de que sí, en realidad había
creído en el Señor Jesucristo. Y aquí ya lo vemos que está con José de Arimatea, haciendo los preparativos para sepultar al Señor. La palabra de Cristo tiene poder, hermanos. Nadie puede continuar igual después de escucharla. Usted decide creerle a Cristo o continuar viviendo como usted piensa que es lo mejor para usted. Pero desde este momento ya no tiene excusa delante de Dios si le rechaza. Lo que ha escuchado es suficiente para salvarle o condenarle. No hay excusa delante de Dios. Juan 12. (47 al 48). Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque en aquel día, en el juicio final, todas esas personas que escucharon el Evangelio y decidieron no creer en Cristo Jesús, no van a tener excusa delante de Dios y decir: es que yo no sabía, yo nunca escuché que Cristo es el único que me podía salvar. Yo nunca escuché que Cristo dijo que Él era el camino y la verdad y la vida, y que nadie viene a ti, Dios, si no era por Él. No, esas palabras que escucharon les van a juzgar. Nadie tiene una excusa delante del Señor Jesucristo. La palabra del Señor es poderosa. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Todo lo que Él dice, hermanos, es cierto, es cierto. No le busque por otros lados. No le busque, a lo mejor quiere decir esto o esto. No, no, no. Es bien clara la palabra de Dios. Somos expertos a veces en querer sacarle la vuelta cuando algo está bien claro ahí, algún mandato del Señor. No, por su propio bien, obedezca lo que dice la palabra de Dios. ¿Quiere vivir en paz con Dios, con los demás? Obedezca la palabra de Dios. Todo lo que el Señor Jesucristo dice es verdad. Él le promete que si usted toma el agua que Él ofrece, nunca más volverá a tener sed. Pruébelo. Reconozca al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Yo le aseguro que no se va a arrepentir. Yo le aseguro que más bien antes se va a lamentar y va a decir: ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no lo hice cuando tenía 15 años? ¿O por qué no lo hice cuando tenía 20 años? No es tarde todavía. Mientras, como dice el dicho, mientras hay vida, hay esperanza. Y el Señor Jesucristo ofrece salvación a todo aquel que viene a Él. No importa la edad. Puede ser que algunos han recibido al Señor Jesucristo a la edad de unos 8 o 10 años, otros a los 80 o 90 o más. Pero lo que el Señor Jesucristo ofrece es lo mismo para ese niño o para ese anciano: la salvación de su alma y la vida eterna. Es lo mismo para todos. Eso es lo bonito del Señor, la misericordia que Dios tiene con nosotros. Y para Él no hay pecado grande ni pequeño. La sangre de Cristo puede limpiar todos los pecados. Ahí donde está,
le voy a pedir que no tarde más. La palabra del Señor es poderosa. Ahí nos lo dice en su palabra. El Señor Jesucristo le está invitando a usted que si usted tiene sed, quiere calmar esa sed de su alma, venga a Él ahí donde está y beba de esa agua que Él ofrece a todo aquel que venga a Él. Ahí donde está, dígale: Señor Jesús, perdóname porque yo estaba confiando en mis propias obras. Perdóname, Señor, porque yo estaba confiando en lo que yo estaba haciendo. Me comparaba con otras personas que eran peores que yo, pero ahora reconozco que ninguna de esas buenas obras que hacía son suficientes para salvarme. Señor, vengo a ti arrepentido, arrepentida. Perdona mis pecados, salva mi alma, Señor, y dame vida eterna. Si usted vino al Señor Jesucristo así de esta manera y fue sincero, sincera, el Señor Jesucristo le asegura, le promete que en este momento usted nació de nuevo, que en este momento sus pecados todos fueron perdonados por medio de la sangre de Cristo Jesús. De aquí en adelante usted va a ser una persona diferente, va a vivir una vida nueva. Consígase una Biblia, léala, busque una iglesia, reúnase ahí y sírvale a su Señor Jesucristo, que dio su vida por usted. Que Dios le bendiga.